Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Estamos en el libro segundo, No piense como un humano. Y en esta sesión comenzamos el capítulo 10, preguntas de los lectores acerca del autodescubrimiento. En las dos pasadas sesiones habíamos visto respectivamente el capítulo 9, autodescubrimiento, y después habíamos visto un apéndice, el apéndice B, en el que había una interpretación sobre la parábola de Crión que aparece en ese capítulo 9 del autodescubrimiento. La parábola se titulaba El aula de la lección. Hace dos sesiones la leímos, incluida en ese capítulo 9, autodescubrimiento, y la sesión pasada lo que hicimos fue leer la interpretación de Lee Carroll, confirmada por Crión, sobre esa parábola. Pues bien, hoy empezamos el capítulo 10, que es preguntas, se titula Preguntas de los lectores acerca del autodescubrimiento, aunque realmente no se contienen preguntas sobre la parábola, sino que vamos a ver que se contienen preguntas relativas a algo que puede entenderse como el autodescubrimiento, pero no exactamente sobre esa parábola. Bueno, hecha esta aclaración, que no sé si aclara algo, sino que más bien puede hacerlo más confuso, se ha intentado y, sin más preámbulo, comenzamos la lectura de este capítulo 10 del libro 2. 10. Preguntas de los lectores acerca del autodescubrimiento. Hay un pequeño prólogo de Lee Carroll, dice, del escritor, página 83 del libro regular, y comienza así. Ha llegado el momento de abordar algunas de las preguntas planteadas por los lectores del libro 1. El libro 1, Los tiempos finales. Un libro, pues, con gran cantidad de información de Crión relativa al fin del milenio, en el sentido de los cambios profundos que se producen ahí, a que habíamos logrado los humanos, aumentando el nivel de conciencia del planeta, revertir los potenciales probables que había, lo contemplaban las profecías, de extinción de la humanidad a fin del milenio, lo habríamos logrado revertir y habríamos otra etapa de la humanidad que se conocía como la etapa de la nueva Tierra, caracterizada principalmente por una nueva herramienta que tenemos a nuestra disposición, que es la nueva energía, que venía directamente desde el centro de la realidad espaciotemporal, es decir, desde ese portal dimensional de conexión con el entorno del espíritu, desde arriba del todo, se puede decir. Y también comentaba que debido a estas circunstancias, a esta entrada en una nueva etapa de la humanidad, a estas nuevas herramientas, la nueva energía que tenemos a nuestra disposición, los que recibíamos esta información, nada es casualidad, que seríamos pues principalmente personas en el camino espiritual expreso o personas a punto de iniciarse en el camino espiritual expreso, trabajadores de la luz en cualquier caso, pues podíamos realizar como una especie de graduación, de cierre del ciclo de reencarnaciones, de poder ya actuar en esta vida la divinidad en la tierra. Pues bien, es que las preguntas que se van a hacer hoy aquí precisamente versan sobre esa solicitud de graduación que le llaman en el libro primero de Crión solicitud del implante neutral. Implante neutral que decía Crión que tenía, pues, por supuesto, muchísimos efectos tremendamente útiles y maravillosos para la evolución espiritual, pero que en el caso de personas con improntas kármicas, retos pendientes de resolver, aprendizajes pendientes de realizar y, por lo tanto, circunstancias difíciles en su vida, densas improntas kármicas, pues podía haber también algunos efectos secundarios. Pues bien, esto cuando lo dijo Crión, no se llega a interpretar demasiado bien y Lee Carroll comienza a recibir un aluvión de preguntas de lectores del libro primero preocupados. ¿Qué ocurre si solicito el implante neutral?
si solicito el estatus de graduado, ¿me va a ocurrir esto o aquello que dice Crión que puede haber como efectos secundarios no deseados? Entonces, bueno, pues la gente se preocupó bastante. Esto yo especulo personalmente que se debe a que Crión, como no ha sido humano, no ha estado en la Tierra. Al contrario, por ejemplo, pues que Ramta, que Adamus, Saint Germain o que Tobías o que Set. Pues ahí le faltaba un pelín de empatía. Y a la hora de trasladar una cuestión que debía haberse entendido como solicitar el implante neutral es maravilloso de todo punto, pues no logró transmitirlo o no logró Lee Carroll canalizarlo con las palabras adecuadas, y eso preocupó a muchísima gente. ¿Por qué pienso así? Porque entiendo que si un revelador ha estado en la Tierra, es más empático con los humanos, sabe lo temerosos que somos, y como hace pues Tobías, por ejemplo, que es bastante más suave, pues hubiese explicado la cosa en términos diferentes, teniendo en cuenta que nosotros podíamos entrar en pánico al leer aquello que leímos en el libro primero. Bien, pues Crión en todas estas preguntas se va a encargar de desmentir cualquier temor posible sobre la solicitud del implante neutral y nos va a decir que es maravilloso en cualquiera de las circunstancias. Va a insistir, porque ya en el libro primero vimos algunas preguntas relativas a esta cuestión que seguramente se repiten aquí, pero es que fueron muchísimas las preguntas que se recibieron por Lee Carroll después por gente inquieta. Oye, me ha parecido maravillosa la información de Crión, pero ¿qué ocurre si solicito el implante neutral? ¿Voy a tener esos efectos adversos que dice Crión que se puede tener? Bien, Crión se va a encargar de decir que los efectos que se han interpretado como adversos no lo son, no hay efectos adversos, todos son efectos pertinentes a la evolución espiritual, y en cualquier caso los más extremos que él dijo pues le corresponderán a personas en unas situaciones muy residuales, muy infrecuentes. Pues bien, vamos a continuar. No he hablado de que seguramente nos llevará 2 sesiones este capítulo, pero veremos a ver. Repetimos. Habla Lee Carroll. Ha llegado el momento de abordar algunas de las preguntas planteadas por los lectores del libro primero. Durante el primer año de prepublicación del libro de Crión, la edición del maestro no encuadernada, bueno, pues antes de publicar el libro Lee Carroll se estuvo haciendo circular pues un poco en el boca a boca y a oreja entre personas relacionadas con la espiritualidad, pues encuadernado, no editado por una editorial en forma de libro, sino en forma de cuaderno. Durante el primer año de prepublicación del libro de Crión, llegaron continuamente, cartas procedentes de todo el hemisferio norte en las que se planteaban preguntas y se solicitaba más información. Las siguientes son algunas de las preguntas seleccionadas escritas a Crión por algunos de estos lectores, acerca del autodescubrimiento y la implantación. No he utilizado, dice Lee Carroll, el nombre de ningún lector, país o incluso iniciales, puesto que he dejado algunos de los comentarios personales hechos por Crión, de modo que puedan ustedes relacionarse con sus compasivas respuestas, las de Crión. En consecuencia, creo haber mantenido la integridad de la comunicación confidencial. En algunos casos he incluido cuestiones que pueden parecer como duplicaciones, como duplicados, como preguntas duplicadas y respuestas duplicadas. Se refiere a este tipo de preguntas y de respuestas que hemos hecho en la introducción nosotros. Lo he hecho así porque había mucha preocupación acerca de los mismos temas y porque las respuestas fueron lo bastante diferentes como para ofrecerle al lector una mayor comprensión en cuanto a los verdaderos mensajes del espíritu. También es posible que pueda haber alguna duplicación de información más en estas respuestas, con respecto a la información contenida en otras partes del libro, puesto que se siguen transcripciones de ciertas canalizaciones verbales efectuadas en la base del hogar de Crión en California, ante un grupo mensual llamado Grupo de Luz de Crión. Pues bien, mientras escribe el libro se van teniendo sesiones allí en Del Mar, esa pequeña localidad en California donde
inicialmente hacía las canalizaciones Lee Carroll, en ese grupo de luz Crión, y bueno, pues seguramente, dice Lee, pues habrá duplicidades con respecto a lo que ya se contestó allí a las mismas preguntas de inquietud que formulaba la gente. Durante estas canalizaciones verbales, Crión también se ocupa periféricamente de algunos de los mismos conceptos como los abordados aquí. Bien, pues este es el prólogo de Lee Carroll a este capítulo 10. Preguntas de los lectores acerca del autodescubrimiento. Y ahora empiezan las preguntas. Son 6 preguntas. Primera pregunta. Solicité el implante neutral, pero no sé si mi petición fue aceptada todavía o no. He empezado a experimentar sueños más vivos de lo que es habitual en mí y experimenté depresión de un grado más severo y durante más tiempo del que normalmente tengo en esta fase de mi vida. ¿Es posible que todo esto se haya relacionado con el poder de sugestión o que mis guías me hayan dejado preparado para los guías maestros? Respuesta de Crión. Querido mío, en el mismo momento en que lee que se puede solicitar el implante, en que usted lo lee, y se compromete a hacerlo verbalmente, en ese mismo momento se inician los cambios en su vida. Se inicia cuando uno manifiesta internamente una intención, no cuando formula la solicitud. Es previo. Recuerde que el espíritu le conoce y que no se encuentra en su misma estructura de tiempo lineal. Esto significa que estábamos preparándonos para lo que usted solicitaba mucho antes de que lo pidiera. Sus nuevos guías habían llegado y estaban a su lado en el momento mismo en que expresó usted la intención. La intención es honrada por el universo tanto como una promesa verbal en su cultura, y por lo tanto es lo correcto que su petición le fuera concedida inmediatamente. No intente siquiera analizar de una forma mental aquello que su intuición le dice que está ocurriendo. Esto no le servirá. Debería mirar hacia adelante a la espera de mayor iluminación y de experimentar una sensación más sabia hacia todos aquellos que le rodean en un futuro cercano. Bueno, a ver, esto que dice Crión de que desde el otro lado del velo, desde el plano de planificación, recordemos, planos de manifestación en el universo espaciotemporal, todos los escenarios que hay de los 7 niveles dimensionales. Planos de planificación donde el espíritu planifica todas las cosas. Pues bien, dice Crión, desde ahí, desde los planos de planificación, no estamos sometidos al tiempo lineal. Para nosotros, el tiempo, nos pone un ejemplo para que lo podamos imaginar, es como una rueda. Entonces estamos viendo todo a la vez, no estamos viendo una línea como nosotros, que el pasado se olvida y el horizonte del futuro se pierde y entonces no sabemos lo que va a ocurrir. Ellos lo están viendo todo. Entonces ellos saben que lo más probable es que se solicite cuando se manifiesta una intención de solicitarlo. Con lo cual, como ven los potenciales probables, pues dicen, cuando se ha manifestado la intención, siempre que luego se haya solicitado, ellos saben que aquello es muy probable que ocurra, pues ya se empiezan a desplegar los efectos de la solicitud del implante neutral. Con lo cual, a ellos lo que les vale es la intención, no la solicitud. La intención. Y luego le dice, fíate de tu intuición y aléjate de analizarlo mentalmente porque te vas a confundir. ¿Qué intuyes de primeras? ¿Que está en marcha? Pues ya está. Por cierto, que solicitar el implante neutral en nuestra dimensión físico-material, en nuestro escenario como personas humanas, lógicamente sometidos al tiempo sucesivo lineal, tiene un retardo. Para nosotros tiene un retardo, hay un proceso. No es inmediato ya. Entonces, bueno, pues es lógico que la gente en ese retardo, en ese proceso, que Crión explica muy bien los pasos de ese proceso, pues es lógico que la gente es impaciente y empiece a analizarlo
indebidamente, porque lo que tiene que hacer es sencillamente poner en juego su intuición. Pues sí, esto debe estar ya en marcha. Y listo. Ahí acaba la respuesta a la primera pregunta y vamos a la segunda pregunta. Me encuentro temeroso de pasar por las cosas negativas que el libro dice que me pueden pasar. Esto es lo que comentábamos en la introducción. Mucha gente interpretó mal las palabras de Crión. Crión no quería asustar, pero especulo yo, a Crión le falta la empatía de haber sido humano, no sabe lo temerosos que somos. Quizás hubiese sido más precavido al decirlo, si hubiese sabido cómo hubiésemos reaccionado muertos de miedo ante lo que decía, ¿no? Me encuentro temeroso de pasar por las cosas negativas que el libro dice que me pueden pasar. Crión decía, en un caso extremo, esto podría ocurrirle a muy pocas personas, pero fijaos lo que es el miedo. No, esto nos puede ocurrir a todos. Deseo el implante, pero no deseo la oscuridad y la depresión. También tengo miedo de que también pueda perder a mi esposo. Decía que uno de los efectos es que, en fin, pues habría personas, cuando tú solicitas el implante y das un salto evolutivo importante, hay personas que ya pues descuadran en tu nivel de conciencia, en tu nivel de vibración, y entonces pues esas personas se acaban alejando, pero que son personas que desde un punto de vista kármico estaban ahí para aprender lecciones con ellas y que se hubiesen alejado de igual manera, dice Crión. Bueno. También tengo miedo de que pueda perder a mi esposo y eso es algo que no deseo que suceda. ¿Estoy confusa? Respuesta de Crión. Si hubiera más humanos que pudieran expresar verbalmente su temor, como ha hecho usted en la transcripción, tendrían una mejor comprensión de sus atributos kármicos. Aquí indirectamente nos está diciendo Crión, cuando uno tiene miedo, no tiene que tapar que tiene miedo, tiene que identificar que tiene miedo y a partir de ahí transitar sobre él, dicen el mismo Crión y dicen otros reveladores, transitar sobre él, pero hay que identificarlo y sentirlo, no ocultarlo. Por eso dice, si hubiera más humanos que pudieran expresar verbalmente su temor, como ha hecho usted en esta transcripción, tendrían una mejor comprensión de sus atributos kármicos. Es decir, le está dando la enhorabuena por expresar, oye, es que yo tengo miedo, o sea, es que lo tengo. Dice Crión, pues enhorabuena por expresarlo. Ahora te voy a aclarar por qué no lo tienes que tener. Permítame contestar su cuestión en general y hacerlo luego más específicamente. En general, es corriente para el espíritu humano el sentir temor de lo astral. Dice el libro de Urantia, toda la historia de la humanidad hemos tenido temor a los fantasmas. Los fantasmas no son sino formas de energía del astral, entidades en muy diversas circunstancias que en ningún caso tienen por qué suponer temor, pero en nuestro diseño específico para la evolución humana, pues introdujimos el temor al astral. Es corriente para el espíritu humano el sentir temor de lo astral, y eso en sí mismo es un fantasma. El mismo temor es un fantasma, no existe, no hay por qué. Algo que no es lo que parece ser. No tema el implante, nunca, exclama Crión. Crión, nunca. El implante es el primer paso hacia el saludo del sí mismo superior, esa parte de usted misma que ha quedado como suspendida a la espera de entrar finalmente para saludarle y convertirse en uno. Esto lo explica muy bien Tobías. Es decir, que para vivir las experiencias en la Tierra, nuestro yo superior no pintaba nada aquí, porque aquí lo que diseñamos fue un condicionamiento extremo de nuestra mentalidad y de nuestra percepción. Y el espíritu aquí no pintaba nada. El espíritu, el yo superior de cada uno se quedó completamente fuera de estas experiencias humanas. Se quedó a la espera de que completásemos el ciclo de reencarnaciones para, en el final del ciclo de reencarnaciones, ya habiendo evolucionado, en ese punto final pudiera entrar a reunirse con nosotros. Esto
es lo que el libro de Urantia denomina la fusión con el ajustador del pensamiento, con esa chispa divina. Es la fusión con nuestra chispa divina. Al final del ciclo de reencarnaciones, en la vida que da fin al ciclo de reencarnaciones, en la vida en la que ya decides dar el salto del abismo y comportarte como el humano divino, en la vida en la que puedes ya representar al Cristo en ti y ejercer en la tierra según tu naturaleza real divina. Pues bien, repetimos, el implante es el primer paso hacia el saludo del sí mismo superior, esa parte de usted misma que ha quedado como suspendida a la espera de entrar finalmente para saludarle y convertirse en uno. Quizá haya confundido el implante y algo de las transiciones de su puesta en práctica con algunos rituales terrenales que le piden sacrificar algo para poder obtener algo a cambio. Primero, muchos se confundieron debido al temor ante las explicaciones de Crión en el libro primero, Los tiempos finales, sobre la cuestión de la solicitud del implante neutral. Muchos se confundieron. De ahí que empezasen a mandar cartas como locos a Lee Carroll. Por otro lado, dice Crión, igual te has pensado que para conseguir el implante neutral y el estatus de graduado posterior, como ocurre aquí en el mundo, tienes que sacrificar algo. Ya lo dice un curso de milagros. Este es el mundo del sacrificio, que es lo opuesto al mundo espiritual, en que todo se es concedido por el amor infinito y nada cuesta. Bueno, pues aquí es el extremo opuesto. Aquí todo cuesta y todo exige un sacrificio. Entonces, la mentalidad de las personas que leyeron las explicaciones de Crión del libro primero, pues se quedaron pensando, esto me va a costar un montón de cosas. Entonces dice Crión, no, en el mundo del espíritu eso no es así. Quizá haya confundido el implante y algo de las transiciones de su puesta en práctica con algunos rituales terrenales que le piden sacrificar algo para poder obtener algo a cambio. Este es el mundo de, para conseguir eso tengo que sacrificar este otro. En el entorno del espíritu eso no ocurre. Nada de esto ocurre con el implante. En lugar de eso, está siendo usted preparada y limpiada de modo que pueda aceptar la sabiduría madura, la paz interior y, naturalmente, la ausencia de temor. No confunda este proceso con ninguna clase de sacrificio. Al limpiarse el cuerpo antes de ponerse ropas nuevas, ¿le duele eso? Aquí no hay ningún castigo. Debe saber también lo siguiente. 2 puntos. Cuando se solicita el implante, se está pidiendo que se complete el contrato que tiene establecido. Ciérrese ya el contrato kármico. Esa es la intención. Acabo ya con el ciclo de reencarnaciones. Ese es su escenario perfecto y no podría existir mejor forma de actuar para usted que cumplirlo. Lo ideal es librarse ya del karma, de esos arrastres de energías, de aprendizajes no resueltos que, en fin, nos van condicionando en las siguientes. Bueno, pues esta es puede ser la última vida del ciclo de reencarnaciones si uno así lo elige, debido a la irrupción de esa poderosa herramienta que es la nueva energía en este milenio. Pues aprovechémosla, aprovechenla, aprovechadla, dice Crión. Este es su escenario perfecto y no podría existir mejor forma de actuar para usted que cumplirlo. El universo no le dará nada negativo cuando le proporciona la herramienta para completar su contrato. La nueva energía es la herramienta para poder completar el contrato. Pues bien, si te está dando lo bueno, ¿para qué te va a dar lo malo el universo? Nada negativo te va a dar el universo. Querida persona, ¿tiene usted tanto miedo? Esta es la parte particular de la contestación. Querida persona, ¿tiene usted tanto miedo de sentirse abandonada que es como si lo gritara desde su misma alma?
Quirión está viendo las energías de esta persona, entonces se está dando cuenta exactamente de lo que ocurre. Hay un miedo al abandono. De esos 4 miedos que dice Quirión que pueden representar los contratos kármicos. En resumen, miedo al abandono, miedo al enfrentamiento, miedo a la indignidad y miedo al compromiso y la iluminación. En este caso es el del abandono. Querida persona, ¿tiene usted tanto miedo de sentirse abandonada que es como si lo gritara desde su misma alma? Eso es, de hecho, su atributo kármico y es lo que será sustituido. Eso es precisamente lo que se va a acabar, ese temor. Teme usted quedarse a solas, sin sus guías, y teme perder a su compañero, su marido. Debe comprender que el implante empezará a aclarar este temor. Será una herramienta básica para transmutar el temor en amor. En su caso específico, cuando ya no exhiba temor al abandono, su compañero sabrá que hay algo que es diferente. Y entonces se convertirá usted para él en una persona más estable. Y esto es una regla general. Si tú tienes temor a la pérdida de algo en una relación, pues muy probablemente estarás atrayendo. Esto de atraer es un verbo conflictivo de utilizar, pero bueno, estarás atrayendo esa situación de pérdida. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás siempre temeroso de perder a una persona, pues esa persona se acaba hartando y al final te acaba dejando. Dice Quirión, cambia de actitud con respecto de eso, con la herramienta de la nueva energía te va a ser sencillo. Y entonces tu pareja, tu compañero, tu marido va a cambiar de actitud con respecto a ti. Entonces se convertirá usted para él en una persona más estable, no tan inestable. Espere con ilusión una relación mucho mejor cuando se sienta equilibrada y finalmente haya eliminado de sí misma este karma del temor. Solo aquellos cuyos compañeros y cónyuges estaban específicamente ahí para elaborar el karma terminarán por marcharse. Es decir, con los que había una planificación de vamos a ser matrimonio o pareja o amigos, vamos a tener una relación conflictiva para aprender de ella y debido a esa relación conflictiva finalmente nos vamos a acabar separando. Bueno, pues, lo que está planificado es que iba a ocurrir igual, salvo un cambio de mentalidad muy consistente en ambos. Con lo cual, no temas, porque si te ibas a separar no va a ser por la solicitud del implante, era porque ya estaba planificado. Y la solicitud del implante no solo no va a determinar que te separes, sino muy al contrario, vas a ser una persona más estable de cara a la relación que tienes. No tema al implante. Me ha faltado la parte final de la frase anterior. Solo aquellos cuyos compañeros y cónyuges estaban específicamente ahí para elaborar el karma terminarán por marcharse. Y su caso no es de esos. No tema el implante. Ya hay un nuevo guía en su lugar, como consecuencia de su expresión de la intención, y las cosas le resultarán fáciles. También con los demás. Ni siquiera has solicitado el implante, pero como tu intención era realizarlo y desde el entorno del espíritu lo que vale es la intención, pues ya tienes ahí un nuevo guía. Una ayuda más para todo esto que vas a realizar de solicitar el implante. La amamos sin medida, del mismo modo que sus padres humanos debieron haberlo hecho y no hicieron. El espíritu no la dejará desamparada. Esto es una cosa muy personal que le está diciendo a esta persona. Quirión, debe ser que a esta persona sus padres pues no la quisieron demasiado, debieron no comportarse con ella, en fin, de una forma muy amorosa y Quirión lo sabe. Lo que pasa que la forma de decirlo de Quirión, como no tiene la empatía humana, esto es una especulación mía, por supuesto, no la acaba de tener porque no ha sido humano, lo dice de una forma brusca, ¿no? ¿Cómo lo dice?
Perdóname, Crión, por si no te sientas tú criticado, que eso que no te vas a sentir criticado, pero la amamos y medida del mismo modo que sus padres humanos debieron haberlo hecho y no hicieron. Es una forma brusca de hacerlo, ¿no? En fin, pues claro, pero es que Crión está describiendo lo que ocurrió. Entonces le dice, no te preocupes porque el que tus padres tuvieses con ellos esa relación tan complicada, pues seguramente sería también una planificación, un reto de aprendizaje, y en fin, que el espíritu siempre está contigo. El espíritu no la dejará desamparada. Pues bien, aquí acaba la contestación a la segunda pregunta. Y vamos con la tercera pregunta. Al final, pudiese ser que sí que acabásemos hoy. Bueno, es que hay unas preguntas muy largas al final. La quinta y la sexta son preguntas muy largas. Quizás dejemos la quinta y la sexta para el final. No lo sé, según vayamos. Tercera pregunta. Sé que deseo solicitar el cambio de guía y el implante neutral, pero en estos momentos desearía vivir más cerca de usted para poder tener una sesión de asesoramiento. Le dice una persona inquieta a Lee Carroll. Estamos lejos, pero si estuviese cerca, te pediría verte para que me asesores. Con Crión. Mi temor es que si acepto el implante pueda causar dolor a mi familia. Tengo 2 hijos de 15 y 10 años. Sé que tengo vínculos kármicos con ellos y me encuentro en un dilema, pues no deseo perderlos. La persona está realmente atemorizada con la cuestión de la solicitud. Respuesta de Crión. La semana pasada estuve sentado a los pies de una encantadora madre humana en un canal privado a la que advertí de colocar a sus hijos en el altar del espíritu y tener paz. Entrega la cuestión de la relación con tus hijos al Espíritu Santo, diría un curso de milagros. Es decir, acepta. Pone en manos del Espíritu lo que ocurra y acepta. Intentando tú verlo de otra manera, lógicamente. Esto es una referencia directa a la muy vieja historia de Abraham e Isaac, cuando Abraham pues se le aparece Dios y le pide que sacrifique a Isaac, que luego finalmente llega un ángel y le para la estacada. En la que el espíritu deseó transmitir un fuerte mensaje para la historia, en el sentido de que para salvar a sus hijos se debe estar dispuesto a sacrificarlos a Dios. Ahí la lección del espíritu fue, porque era una época en la que los sacrificios estaban a la orden del día y se sacrificaban a los primogénitos y se sacrificaba pues muchísimas cosas para que los dioses implacables tuviesen piedad de los pobres humanos, y entonces, en fin, era tan rutinario sacrificar que la lección fue: Abraham, te pide Dios que sacrifiques a tu hijo. Abraham dice, bueno, esto es lo normal, pues voy con toda la pena de mi corazón a sacrificarlo, pero luego baja el ángel y dice, no es necesario. Y la lección es: dejad de sacrificar a nada, porque no tenéis que comprar el que Dios os ame. Dios os ama ya de por sí. El mensaje también está claro para usted. 2 puntos. Estas preciosas entidades estarán con usted durante el tiempo de su crianza y no se apartarán de usted si está dispuesta a educarlos bajo el paraguas del espíritu. Otra cosa es que decidas, en fin, cualquier otra cosa extrema. De hecho, en su caso, el propio cambio, entre paréntesis, debido al implante neutral, afectará a sus hijos de una forma positiva, que está directamente indicada en su contrato. En lugar de perderles, les dará un gran don que no podría darles de otro modo. Esta es la tremenda belleza de cómo funciona el espíritu. Esté dispuesta y el espíritu hará honor a la intención, dice Lee entre paréntesis, al pie de la letra. El espíritu hará honor a la intención. Esté dispuesta. La entrega al Espíritu Santo de la cuestión. El implante neutral le cambia, algo que afecta a su vez a todos aquellos que se encuentran a su alrededor. El implante neutral te va a transformar y esto va a afectar a todos los que están a tu alrededor, porque tú vas a cambiar, todo lo de tu alrededor va a cambiar, convirtiéndole así en co-creadora con el espíritu de las cosas que usted necesita en su vida. A partir de la solicitud del implante,
vas a pasar a la acción de la cocreación consciente. Consciente a partir de ese momento. Hasta que nos dicen que somos co-creadores y nos lo creemos, somos co-creadores inconscientes. Bueno, vas a pasar a ser co-creadora, le dice a esta señora, consciente. Lo que más cambia de todo es el temor de las cosas que de otro modo le habría hecho pasar por espirales de desequilibrio. Se retira de pronto de su lado y se encuentra usted ahí preguntándose qué ha ocurrido. Se obtiene equilibrio a lo largo de este proceso. Se va uno equilibrando. Algo que sus hijos verán, disfrutarán y tratarán de simular, emular, imitar durante el resto de sus vidas. Va a tener un efecto muy positivo en ellos el que solicites el implante, porque tú vas a cambiar, va a ser un gran ejemplo para ellos y lo van a seguir toda su vida. Mucho después de que usted se haya marchado, ellos recordarán cómo reaccionó su madre y cómo se enfrentó con los acontecimientos de su vida y con la gente, y esas cosas les afectarán positivamente a ellos. Este es su contrato con sus hijos. Esa es la razón por la que ha recibido el libro primero, por esa razón le llegó. Le ruego que sea pacífica con todo esto y permita que el espíritu sepa, entre paréntesis, verbalmente, que reconoce usted el contrato con sus hijos. Espíritu, reconozco el contrato con mis hijos y, por lo tanto, voy a solicitar el implante neutral y entrego esta situación para que resulte lo más apropiada posible. Al tiempo que solicita pasar al siguiente nivel. ¿Se da cuenta del amor que hay en todo esto? Finaliza Crión la respuesta. Pues bien, aquí acaba la respuesta a la pregunta tercera y vamos a la cuarta pregunta. Vamos a intentar terminar hoy todo. Pregunta. No deseo convertirme en una persona sin emoción. ¿Hará el implante neutral que sea una persona pasiva? Ya no reacciono al drama del karma neutralizado. ¿Qué hay ahí? ¿Podré seguir riendo? Esta persona tiene miedo de perder las emociones. Crión hablaba de este tema en el sentido de perder las emociones dualistas, extremas, completamente egoicas. Pero, por supuesto, seguir disfrutando tremendamente con los sentimientos maravillosos que se suscitan en la evolución espiritual y en el aumento de conciencia. A ver la respuesta. Aquella parte de usted que es humana y que ríe y que es alegre y ama, es una de las únicas partes que el espíritu le transmite sin cambio alguno cuando usted llega a su planeta. Créame, la pregunta por sí sola ya es muy humorística. ¿Voy a perder todas las emociones y me voy a quedar como un ser no emocional? No, vas a perder pues, las dramáticas. Cuando reciba la verdadera paz del espíritu, va a recibir también una agenda emocional vacía de las emociones kármicas. Debe comprender lo que esto significa. 2 puntos. No significa que las emociones dejen de estar ahí presentes, solo significa que ahora es usted libre para utilizarlas sin perderlas en el karma, sin emplearlas en el karma. Ya no hay más preocupaciones, temores o cólera. Ahora puede dirigir el antiguo drama de la interacción del karma hacia los atributos mucho más agradables y positivos de la celebración, la alegría, el amor y, sí, incluso el humor. Especialmente el humor. ¿Se está riendo? Finaliza Crión. ¿Se está riendo con esta respuesta? Bien, pues vamos a la quinta pregunta. Tengo 2 hijos de 3 y 6 años. Temo hacer la solicitud del implante porque tengo miedo de perderlos. Esto es una pregunta muy parecida a la tercera. Tampoco estoy segura de saber qué sucederá entre mi esposo y yo misma, aunque él no es un hombre espiritual, es un buen padre y compañero. Tampoco deseo perderle a él. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Pues le va a responder, pero más en función
de su circunstancia personal. La respuesta genérica de Crión siempre es la misma y luego pues da una respuesta atendiendo a las circunstancias personales del que pregunta. Y dice así: tenga inmediatamente la intención de recibir el implante. No dude, pues tanto usted como todos los humanos deben saber lo siguiente. 2 puntos. El implante es su recompensa. No existe absolutamente ningún sacrificio o sufrimiento implicado en este proceso. Fijaos todas las cosas que tiene que contestar Crión por lo que suscitó su explicación inicial de los implantes. Pero bueno, sí, quizás también fue hecho un poco aposta para luego poder explicar todo esto ante estas preguntas. Aquellos que se alejen de su vida serán los apropiados para alejarse de ella, aquellos con los que ya habrá terminado. De igual manera, solicitando el implante o no. Aquellos que están aquí para completar el karma con usted. El periodo de transición es difícil para algunas personas, sobre todo para aquellas que están profundamente implicadas con los atributos kármicos. Aquellas otras personas como usted que están dispuestas y preparadas para el cambio y que se dan cuenta de la verdad básica cuando se les presenta, no tendrán grandes problemas para cambiar de guías. La mayoría de la gente, la gran mayoría, no va a tener problemas al solicitar el implante. Lo van a tener algunos que, pues bien, tienen mucho reto kármico que resolver en esta vida. Y es una transformación intensa y va a afectar a muchas de sus situaciones vitales debido a que muchas de sus situaciones vitales tienen que ver con contratos kármicos. Permítame hablar de sus hijos. Ahora a lo particular. Es importante que usted reconozca lo siguiente. 2 puntos. Los niños y usted se eligieron cuidadosamente los unos a los otros antes de llegar. Planificación previa. Son suyos durante la duración del periodo de la educación, como sucede con todas las madres. Ninguna madre necesita preocuparse por perder a sus hijos debido al implante, en general. Eso no es lo universalmente apropiado, perderlos. Aunque los niños pongan a prueba los límites de usted en relación con el temperamento y la tolerancia, cosa que hacen casi todos, eso será algo apropiado. Es un reto de aprendizaje habitual en la relación padre-hijo humana, pues el implante se ajustará para ayudarla. Con el implante te va a costar menos. Por favor, que venga el implante. Lo que suceda una vez que hayan crecido ya es otra historia, pues ellos tendrán entonces la responsabilidad sobre sí mismos ante el espíritu y el karma. Ya lo que les ocurra después tienes que soltar respecto de ello, porque ya son sus contratos de ellos solos, no contigo. Lo que suceda una vez que ya hayan crecido ya es otra historia. Pues ellos tendrán entonces la responsabilidad sobre sí mismos ante el espíritu y el karma. No seas una mamá toda la vida. Después de ser mamá, sé una amiga, no una mamá siempre. Del mismo modo que la tiene usted ahora. Van a tener la misma responsabilidad cuando sean adultos que la que tienes tú ahora. Y las relaciones con usted serán en consonancia con eso. 2 personas adultas con sus retos kármicos, no la mamá eterna con el hijo eterno, no el del libro Durantia. El universo ama a los niños tanto como la ama a usted y necesita que usted esté ahí para cuidarlos hasta que reciban su propia iluminación, quizás con la ayuda de usted. Mírelos a veces a los ojos y trate de reconocerlos. Solicite información al espíritu acerca de esto. A menudo esa información se transmite en forma de sueños y puede ser hasta divertido, irónico y útil el saber quiénes son realmente. Antepasados, seguramente. En cuanto a su esposo, su espiritualidad no tiene nada que ver con lo que le ocurrirá a usted si acepta el implante. Él es tan querido como cualquier otro ser humano en periodo de aprendizaje y tiene su propio camino y proceso que seguir. La implicación de usted con él y los niños
que ha resultado de esa relación constituye de hecho parte del karma de usted. Pero lo que suceda después del implante no tiene por qué ser negativo. Insiste Crión, insiste Crión. ¿Cuánta gente se atemorizó? Insiste Crión. Los mensajes incluidos en el primer libro son advertencias acerca de lo que potencialmente podría ocurrir, de modo que aquellos que tienen el karma más pesado puedan estar preparados. Unos pocos. Si él, su marido, es tolerante con el proceso de usted y le permite estar a solas en su búsqueda personal, eso le demostrará que el karma entre ustedes dos no es de la clase que lo apartará a él de su lado. No le dice específicamente que es que eso lo va a decir después, que no, que tu marido no se va a separar de ti, que eso no está en vuestro contrato kármico, que no te preocupes. La asociación entre ambos es muy apropiada, basada en lo que sucedió en las vidas pasadas de ambos, y no se trata de un atributo pesado. Tomar el implante le cambiará a usted, pero él también puede disfrutar del cambio y llegar incluso a comentarlo, lo que no hará sino mejorar la relación entre ustedes. Si todo se da como potencialmente parece que se va a dar, no vas a tener ningún problema. Eso sí, el libre albedrío está siempre en juego. Nunca hay necesidad alguna de que cualquier humano equilibrado trate de evangelizar con el nuevo poder. Cuidado, dice Crión, con eso de ir diciendo, oye, que yo soy ya un graduado y tengo un poder aquí y presumir de ello. No hay necesidad alguna de que cualquier humano equilibrado trate de evangelizar con el nuevo poder. Y ningún humano aceptará nunca el implante para hacer que se equivoquen los que le rodean, porque los demás no lo aceptarán. No puedes pedir el implante para decir, ¿habéis visto que os reíais de mí? Pues mirad ahora qué bien me va, porque he solicitado el implante y no sé qué, no sé cuántas. No, es que eso una persona que ha recibido el implante neutral no lo haría. Pero, en fin, vamos a ponerlo claro. La sabiduría resultante y el equilibrio que intervienen en el implante impiden que eso suceda, efectivamente. Bueno, pues esta es la respuesta a la pregunta 5. Vamos a la pregunta 6. Esta es una pregunta algo más larga, pero nos va a dar tiempo a acabarla de sobra. Pregunta. La descripción de Crión de una llave que encaja en una cerradura tuvo mucho sentido para mí. En el libro primero, pues Crión habló de un tema de ciencia en el cual pues hablaba, creo que era sobre el ADN o un tema genético, en fin, tema del cuerpo de una llave que si encajaba o no encajaba. Bueno, ahí está en el libro primero. La descripción de Crión de una llave que encaja en una cerradura tuvo mucho sentido para mí. ¿Significa eso que si la causa de la enfermedad es descubierta y se cambia la creencia, se ha ganado con ello un nuevo implante, cambiando la cerradura y curando a la persona? Sí, ahora recuerdo. Efectivamente. Que nosotros tenemos, era un símil, que nosotros tenemos en nuestra biología cerraduras para las cuales hay que encontrar la llave adecuada, cerraduras en las enfermedades. Entonces, tú tienes una enfermedad y hay una llave adecuada que puedes encontrar y que entra en esa cerradura y girando se cura la enfermedad. Eso era un poco el símil que decía Crión en el libro primero. Lo he recordado al leer la pregunta. ¿Significa eso que si la causa de la enfermedad es descubierta y se cambia la creencia, se ha ganado con ello un nuevo implante cambiando la cerradura y curando a la persona? Crión también dice, sin embargo, que la curación se produce en un instante mediante la comunicación del sí mismo superior de un individuo equilibrado con otro enfermo. ¿Significa eso que tratar de encontrar la causa es inmaterial? Y entonces la medicina tradicional no va por buen camino. ¿Existe entonces algo de cierto en la curación regular mediante la imposición de manos y es posible autocurarse? Respuesta de Crión, una respuesta larga. Mi querida persona, esta respuesta es apropiada para usted y para todos aquellos que la leerán. Como todos conocemos a personas con enfermedades,
incluso potencialmente terminales, esta respuesta de Crión es muy interesante para todos. Esto tiene que ver con la curación y con la individualidad y los contratos, y, en consecuencia, con las vidas pasadas. No cabe la menor duda de que solicitar el implante neutral le proporcionará curación personal. No cabe la menor duda. Esa es la forma más rápida de permitir que suceda. Crión hablaba de otras 2 o 3 formas, pero esta era la más efectiva, solicitar el implante neutral. Como en el caso de la querida persona curada de cáncer, véase página 92. Vamos a leer muy rápidamente la carta de esta persona que se curó de cáncer. Dirigida a Crión en Camino del Mar, localidad de Del Mar, California. Querido Crión, hace 2 años me diagnosticaron un gran tumor cerebral. Posteriormente tomé medicación que no funcionó. Me sometieron a cirugía que no consiguió éxito y me indicaron tratamientos de radiación que no acepté. El tumor continuó creciendo y ponía mi vida en peligro. Durante este tiempo hice un peregrinaje a un santuario. También recibí muchas oraciones y reliquias santas de personas que me deseaban el bien. Repetí cada oración y utilicé cada reliquia. Utilicé cada método metafísico de acercamiento. El tumor continuó creciendo. Luego, en diciembre de 1992, mi hija me entregó un ejemplar de Crión, libro primero, Los tiempos finales. ¡Qué delicia fue para mí leer las palabras de Crión! El 5 de enero, mi esposo y yo decidimos solicitar el implante neutral. El 21 de enero, con todas las demás pruebas que demostraban que el tumor era muy activo, se me ordenó que me practicara otro MRI, una prueba para ver la naturaleza del tumor y tamaño, no sé qué. Camino del hospital, mi esposo y yo realizamos nuestro ritual de implante neutral y solicitamos que se nos dispensara de todo nuestro karma. El 26 de enero, 5 días más tarde, un médico muy excitado me llamó para decirme que el tumor ya no estaba presente. Gracias por imprimir, Crión, le dice esta señora Ali Carroll. Esperamos con ansiedad el siguiente libro. Sinceramente, R.N. Thibodaux, Luisiana. Carta recibida en marzo de 1993. A esta carta se refiere la pregunta y la respuesta de la página 89, esta sexta. Como en el caso de la querida persona curada de cáncer, véase página 92, dice Crión, inmediatamente después de aceptar el implante se vio curada de su gran tumor cerebral, que no solo disminuyó, sino que desapareció por completo. Evidentemente, ella estaba preparada para la curación con el nivel de conciencia adecuado. Cuidado. Ahora, los cientos de millones de personas con cáncer del mundo a solicitar el implante neutral por recomendación de los locos del Camino Espiritual Expreso, no. Evidentemente, ella estaba preparada para la curación. Y su cuerpo solo estaba a la espera de que su intención se expresara verbalmente. ¿Qué poder es este? Y ahora es suyo, exclama Crión. Pero cuidado, cuando se está preparado. Por eso, en fin, que no sea engañoso. Aunque vete tú a saber quién está preparado y quién no. Cuidado, porque no estar en el camino espiritual expreso implica directa y proporcionalmente tener un determinado nivel de conciencia. También los hay que lo tienen y no están en el camino espiritual expreso. Cuidado, hay de todo. Lo normal, lo frecuente es que sí, pero ya sabemos que lo normal y lo frecuente, la regla general, en la espiritualidad, tiene muchísimas variantes y excepciones. El mensaje de la llave en la cerradura, libro primero de Crión, capítulo 5, fue una discusión biológica, científica, que deberían comprender los científicos de la Tierra. Pero los científicos de la Tierra trabajan para las grandes farmacéuticas que cobran mucho dinerito, clink, 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 vendiendo medicamentos que no curan. Entonces, pues ahí se encuentran indicaciones acerca de la cura. Es apropiado que continúe usted su búsqueda terrenal para la curación universal. Es apropiado que sigas, si es que consideras que tienes que ir a los médicos, yendo a los médicos. Crión siempre dice esto. Tú sigue
por el camino tradicional, pero a su vez lleva este camino paralelo, entendiendo correctamente que este camino paralelo puede ser el determinante de que el tradicional tenga éxito. Es apropiado que continúe usted su búsqueda terrenal para la curación universal. Esto es algo que está completamente separado del poder del que disponen ahora para curarse personalmente a sí mismos, que procede del espíritu. Tú puedes seguir. De hecho, pues hay cánceres en los que te tienen que limpiar por dentro y lo más efectivo es que te abran y te limpien. Y eso pues está muy bien y es apropiado. Y tú, aparte, pues estás con tu intención manifestada, siempre que estés preparada para manifestarla, y se produciría pues la extinción de la causa que extiende el cáncer, pero también es interesante que te hayan limpiado por dentro previamente, porque, en fin, es apropiado, dice Crión. Lo uno es descubrimiento biológico para todos, por eso es apropiado. Está bien que se siga la medicina avanzando. Mientras que lo otro es su propio y nuevo poder personal, más apropiado todavía. Espiritualmente, la enfermedad de la tierra forma parte de su contrato y refleja vidas pasadas y el por qué están ustedes aquí. Son retos de aprendizaje finales que tenemos que resolver. Es algo que han elegido ustedes mismos, pues cuando no están en la Tierra, están planificando su siguiente encarnación, y son ustedes los que eligen las lecciones para sí mismos, los que encuentran potencialmente las soluciones después aquí en el escenario a esa planificación. Es como que se pone un problema, como en el colegio, te pongo este problema para los deberes de casa, y en casa lo resuelves. Te pones tú el problema y lo resuelves aquí en el escenario sin tener conocimiento de que tú has puesto el problema. Recuerde, me he saltado una frase. Es algo que han elegido ustedes mismos, pues cuando no están en la Tierra están planificando su siguiente encarnación y son ustedes los que eligen las lecciones para sí mismos, los que encuentran potencialmente las soluciones, elevando así la vibración del planeta, dicho sea de paso. Recuerde que no hay predestinación. Eso significa que todo humano tiene el potencial para ser curado. Nadie se encuentra impotente. Todo humano tiene el potencial para ser curado. Si no es por la vía de la solicitud del implante neutral, puede ser poniendo la intención y confianza y fe en la vía tradicional, que también se cura a muchas personas. Nadie se encuentra impotente. Todo depende de lo preparado que se esté para aceptarlo. ¿Servirá a su contrato el curarse en este momento o hay más por lo que pasar, incluida la muerte, entre paréntesis, antes de que terminen con ello? Esa es la razón por la que advertimos a los equilibrados de que deben ofrecer la curación. Y esto enlaza con ese ejercicio que dio Crión en el libro primero sobre la cocreación, tanto grupal como individual. Nos exhorta Crión a que participemos en las cocreaciones grupales, si tenemos alguna que se organice cerca. Esto parece un publireportaje porque Espacio Sutil tiene organizada una, pero también nos dice que podemos utilizar ese mismo método de forma particular y nos dice y nos recuerda de vez en cuando. Esa es la razón por la que advertimos a los equilibrados de que deben ofrecer la curación. Exclama Crión, la imposición de manos es maravillosa. Deberían utilizarla para otros a cada oportunidad que se les presente. También es posible alcanzar la curación instantánea, aunque se haga a través de un facilitador equilibrado. O como en el caso de alguien que ha aceptado el implante, es algo que puede hacer usted mismo, como en el ejemplo de la curación del tumor, de la carta que hemos leído. Eso depende del camino del individuo. Algunos de ustedes necesitan disponer de herramientas mecánicas de la nueva era para proporcionar la curación, puesto que su lado intelectual es muy resistente a cualquier creencia de que puedan ustedes hacerlo a solas y necesita de esta clase de asistencia física, el ir a un facilitador equilibrado. Esto es lo mismo que dice Jesús en un curso de milagros sobre que los medicamentos son magia y que lo que realmente cura es la mente,
pero que no obstante estamos tan hipnotizados por la creencia arraigadísima de que los medicamentos curan, que cuando sentimos dolor, pues hay una postura conciliatoria de seguir tomando los medicamentos, porque no vamos a estar sufriendo teniendo un dolor de cabeza y no me tomo el ibuprofeno porque resulta que dice un curso de milagros que tomar medicamentos es magia y no sirve para nada. Y yo aquí sufriendo porque todavía no he integrado que me cura la mente y no me estoy tomando el medicamento. Bueno, pues esto es lo mismo. Hay gente que en la nueva energía, debido a que ha interiorizado demasiado que ellos no tienen poder suficiente como para poder hacer todo esto por sí mismos, pues acuden a facilitadores poniendo en ellos como vehículo su propia curación que realizan ellos mismos, pero lo hacen en el espejo con otra persona que les atiende. Pues está bien. Todo esto es apropiado, pues el universo reconoce las diferencias de sus caminos. Claro. Esa es también la razón por la que todo esto es tan complejo, porque hay tantos caminos diferentes. Un camino por cada conciencia. Esa es la razón por la que todo esto es tan complejo, dice Crión. No obstante, puede sintetizar su parte en esto en cuanto a lo que vaya a hacer con la información. No intente imaginar lo que está sucediendo espiritualmente. No haga suposiciones. Debe usted ofrecer curación sin juicio. No, como dice en el ejercicio de la cocreación, no pensemos al cocrear cómo se va a arreglar la cosa. Pensemos en la cosa arreglada y el espíritu se encarga de cómo se vaya a arreglar, porque no lo entendemos ni lo vamos a entender. Pues esto es igual. No haga suposiciones. Debe usted ofrecer curación sin análisis, sin planificación, sin juicio. Puede tratarse de imposición de manos sobre una persona o mediante verbalización en la meditación y la oración, sin que la persona lo sepa siquiera. Dependiendo de la receptividad individual y del camino kármico, la curación o la no curación serán apropiadas en cada caso. Como dice un curso de milagros, tú has ofrecido curación y lo que ocurra después no te debe importar. Y aquí lo confirma Crión. Depende de la receptividad individual, si la persona lo acepta o no, y del camino kármico, si es apropiado según los contratos kármicos que tiene, la curación o la no curación, en cada caso. Y luego déjelo, sin aceptar responsabilidad por los resultados negativos o positivos, puesto que usted solo está ahí para ofrecer el proceso, no para realizarlo. Luego, si has conseguido que la persona se cure, si has conseguido, entre comillas, pues te van a glorias. Dios, que soy un sanador extraordinario. Y si no se cura, te culpas. Madre mía, no valgo para nada. Que no. Tú ofreces la curación. Y luego hay otros elementos que hacen que la curación sea apropiado que se produzca o no. Con lo cual tú ya te desentiendes. Más tarde hablaré de la diferencia entre la cocreación para sí mismos a través de su nuevo poder y de la propiedad de facilitarlo a otros. Hablará más adelante. Sus poderes co-creativos solo son para usted. Su poder de consejo y curación para otros es también muy potente, pero se haya sometido al proceso de otro, de un modo muy similar a lo que sucede con estos escritos, que no pueden hacerle actuar de ninguna forma, sino ofrecerle mucho, siempre que usted mismo esté de hecho preparado para creerlo. La cocreación individual para ti mismo. En los demás funcionará si lo aceptan, si no, no. Se haya sometido al proceso del otro. En la grupal es exactamente igual. Pero, sin embargo, dice Crión, hay que hacerla igualmente. Y luego ya lo que ocurra, pues será lo que tenga que ocurrir. Pero tú te has implicado y has puesto todo lo que podías poner. Pues bien, aquí acaba este capítulo 10, preguntas de los lectores acerca del autodescubrimiento. Interesantísimo capítulo siempre los que tratan de las preguntas y las respuestas. Para el capítulo 11 se prologan o introducen las canalizaciones en directo, que va a ocupar gran parte del resto del libro. Gran parte del resto del libro. El capítulo 11 es para hacer un prólogo de esas canalizaciones en directo, que son otra parte del libro,
Y bueno, pues empiezan a continuación, canalización del 22 de marzo de 1993, Pues muy bien, sin más, aquí lo dejamos y en la siguiente comenzaremos este capítulo 11, las canalizaciones en directo. Sin más, prospector.